Buenas tardes, mi nombre es Carla Valderrama Cardoso, soy estudiante de Química de la Universidad de la Amazonia y pues hoy voy a hacer unos ejercicios de simetría de la materia de compuestos de coordinación. Entonces pues principalmente nos dan una molécula que es el pentacloruro de fósforo y nos dan unos puntos con unas operaciones. Entonces pues, en el primer punto tenemos una reflexión horizontal y una rotación de 120 grados. Entonces, pues, para comenzar hay que tener en cuenta que estas operaciones se leen de derecha a izquierda. Entonces, tenemos nuestra molécula. Este será el eje número 1, el eje número 2, el eje número 3. Entonces, tenemos una rotación de 120 y tenemos una rotación horizontal, una reflexión horizontal, perdón. Entonces hay que tener en cuenta que colocamos nuestro plano de esta manera y los átomos de este eje no se moverán, del eje horizontal no se moverán, pero los del eje vertical sí lo harán. Entonces pues el átomo negro quedará en la parte de abajo y el átomo azul quedará en la parte de arriba, dejando nuestro átomo de la siguiente manera. Entonces, volvemos al inicio. Ahora hay que tener en cuenta que la siguiente operación dará el mismo resultado que el de la primera operación. Entonces, pues, comenzamos con una reflexión horizontal. Pues como lo acabo de explicar, los átomos de este eje horizontal no se moverán, pero los del eje vertical sí lo harán, dejando el negro en la parte de arriba y el azul, el negro en la parte de abajo y el azul en la parte de arriba. Y después haremos una rotación de 120 grados, dejando nuestro átomo de esta manera. Ahora, para la rotación impropia, pues será una combinación de una rotación y una reflexión. Entonces volvemos con nuestro átomo, hacemos nuestra rotación de 120 y después hacemos nuestra reflexión horizontal. Entonces otra vez con el plano, los ejes de este plano no se moverán y los de vertical sí lo harán, dejando el negro en la parte de abajo y el azul en la parte de arriba. De esta manera quedará nuestro primer punto. Bueno, entonces para nuestros siguientes puntos tenemos una operación que dice que es una rotación prima en nuestro eje número 1 y una rotación de 120 grados. Entonces pues, comenzamos con nuestra rotación prima. Entonces este es nuestro eje número 1. Giramos nuestra molécula dejándola de esta manera y hacemos nuestra rotación de 120 grados, dejándola de esta forma. Para la siguiente operación hay que tener en cuenta que el resultado de la operación que vamos a hacer ahorita va a dar igual al resultado que hicimos. Entonces, volvemos a nuestro punto de inicio. Tenemos una rotación de 120 grados, dejando nuestra molécula así, y una rotación prima en el eje número 3, que sería este eje de acá. Entonces, giramos nuestra molécula dejándola de esta forma. Para la siguiente pues tenemos que es una reflexión vertical en el eje número 2 y una reflexión horizontal. Entonces volvemos otra vez a nuestro punto de inicio. Colocamos nuestro plano de esta manera y hay que tener en cuenta que todo lo que quede dentro de este plano quedará quieto y lo que quede por fuera se moverá. Entonces, teniendo en cuenta esto, los átomos que se moverán será el azul y el naranja. Después tendremos que hacer una reflexión horizontal. Entonces volvemos con nuestro plano, lo colocamos de esta manera. Los átomos que se moverán son el negro y el azul, dejando nuestra molécula de la siguiente forma. Okay, entonces para la siguiente operación pues tenemos una rotación prima del eje número 2 y una rotación de 120. Entonces comenzamos con nuestra molécula en el punto inicial. Entonces tenemos nuestro eje número 2, que es este eje de acá. Hacemos la rotación de esta manera
dejando nuestro átomo de la siguiente forma. Después hacemos la rotación de 120, dejando la molécula de la siguiente forma. Después, en la siguiente operación tenemos una rotación de 120 y una rotación prima en el eje número 1. Entonces, volvemos con nuestra molécula en el punto inicial. Hacemos nuestra rotación de 120 y después hacemos una rotación del eje número 1, dejando nuestra molécula de la manera que quedó en la primera operación. Para la siguiente operación pues tenemos una rotación horizontal y una rotación vertical en el eje número 3. Entonces comenzamos con nuestra molécula en el punto inicial. Tenemos una rotación horizontal, entonces colocamos nuestro plano de la siguiente manera. Los átomos que están en este plano, dentro de este eje horizontal, no se moverán, por lo tanto los que se moverán son los verticales, dejando la molécula, el átomo de arriba, el negro, hacia abajo y el azul hacia arriba, dejándolo de esta manera. El otro es una rotación, una reflexión vertical en el eje número 3. Entonces, colocamos nuestro plano vertical en el eje número 3 y los que se moverán serán los que están fuera de este eje, que serán el verde y el naranja. Dejando la molécula de la siguiente manera. En la siguiente operación pues hacemos una rotación prima en el eje número 3. Volvemos con nuestra molécula en el punto inicial y hacemos la rotación, dejando la molécula de la siguiente manera. Y pues como se vio, todas las operaciones de este punto dieron un mismo resultado. Entonces pues en el siguiente ejercicio tenemos una reflexión prima en el eje número 3, una rotación prima en el eje número 3 y una rotación de 120. Entonces tomamos nuestra molécula en el punto inicial. Entonces hacemos la rotación prima en el eje número 3, que sería este de aquí. Entonces giramos nuestra molécula dejándolo de esta manera. Después tenemos nuestra rotación de 120. Entonces pues giramos la molécula de esta forma, dejando nuestra molécula de la siguiente manera. Después tenemos en la siguiente operación una rotación de 120 y una rotación prima en el eje número 2. Entonces tomamos nuestra molécula en la posición inicial. Entonces hacemos la rotación de 120. Y después hacemos nuestra rotación prima en el eje número 2, que será este eje de acá. Giramos dejando la molécula en el mismo resultado que nos dio en la primera operación. En la siguiente pues tenemos una reflexión horizontal y una reflexión vertical en el eje número 1. Entonces volvemos a tomar nuestra molécula en la posición inicial, hacemos nuestra rotación, nuestra reflexión horizontal, tomamos nuestro plano, como lo he venido explicando, pues todo lo que quede dentro del plano pues no se moverá, y lo que quede por fuera se moverá. Entonces los átomos que quedan dentro, por fuera, que son los verticales, se moverán dejando el negro hacia abajo y el azul hacia arriba, dejando la molécula de la siguiente manera. El siguiente pues nos dice que tenemos que hacer una rotación prima en el eje número 1. Entonces tomamos nuestra molécula en la posición inicial, tenemos nuestra molécula y tenemos que hacer una rotación prima en el eje número 1.
Entonces, este es nuestro eje número 1 y vamos a hacer una rotación prima, dejándola de esta manera. Entonces, pues en el siguiente punto pues tenemos una reflexión vertical en el eje número 1 y una rotación prima en el eje número 1 también. Entonces, pues tomamos nuestra molécula en el punto inicial, tomamos nuestro plano y pues el eje número 1 será este de acá. Entonces, nuestra molécula quedará de la siguiente manera. Entonces, pues todo lo que quede dentro de este eje quedará quieto, menos lo que queda por fuera. Y pues lo que queda por fuera son el átomo verde y el átomo azul clarito. Entonces, pues vamos a intercambiar esos colores. Estos átomos los intercambiamos dejando la molécula de la siguiente manera. En la siguiente operación pues solo tenemos una rotación horizontal, una reflexión horizontal, perdón. Entonces volvemos a tomar nuestra molécula. Tomamos nuestra molécula, colocamos nuestro plano y pues lo que queda fuera del plano pues se mueve dejando el átomo negro y el átomo azul. Entonces los intercambiamos dejando la molécula de la siguiente manera. Para la siguiente operación pues tenemos una rotación prima en el eje número 1 y una reflexión vertical en el eje número 2. Entonces pues tomamos nuestra molécula otra vez en la posición inicial, hacemos la rotación en el eje número 1 que sería este eje de acá, una rotación de 180, dejando la molécula de la siguiente manera y hacemos la reflexión vertical en el eje número 1. Pues otra vez tomamos nuestro plano, lo colocamos de la siguiente manera y pues como he dicho en todo el video, lo que quede por fuera es lo que se moverá, dejando el átomo verde y el átomo azul. Entonces lo movemos dejando nuestra molécula de la siguiente manera. Y pues eso es todo el video y gracias.